Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los que para mí han sido los 7 mejores movimientos de este mercado de invierno 2026. Los 7 mejores fichajes, algunos cesiones, otros por los cuales se pagó mucho dinero, pero que al fin y al cabo me parecen muy pero muy interesantes al equipo al cual terminan llegando y obviamente creo que pueden mejorar la segunda mitad de la temporada llegando puntualmente a ese club. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Comencemos hablando con la llegada de Kenneth Taylor a la Lazio. Futbolista de los Países Bajos, volante para quien quizás no sepa quién es, de ya varias temporadas jugando en el Ajax, era la sexta, esta que había comenzado la 25-26, jugador que además por ejemplo estuvo en Qatar 2022 con su selección. Futbolista de mucha proyección, del cual se venía hablando hace rato que tenía que dar el salto a un equipo mejor, pero por distintas cuestiones todavía no se había dado esa posibilidad y seguía jugando en el Ajax. La temporada anterior había tenido sus mejores números, 15 goles, 8 asistencias, y finalmente la Lazio con 23 años es quien termina llevándoselo por menos de 17 millones de euros. La verdad que con el jugador que es, lo que puede aportar a la Lazio, por el valor, menos 17 millones de euros, me parece un fichaje muy interesante y sumamente inteligente. Ya llegó al conjunto italiano, es titular, ha marcado su primer gol y me parece un jugador con mucho potencial para seguir creciendo. Más allá de que cierto, se estancó, quizás estuvo mucho tiempo jugando en la Eredivisie o no terminó de despegar como se esperaba, sigue siendo un jugador muy interesante y en el contexto Serie A Lazio me parece un fichaje muy bueno. Otro fichaje que es una apuesta, pero la verdad me parece muy interesante por el equipo al cual llega, evidentemente porque es un jugador de los que más proyección podíamos encontrar en el fútbol sudamericano y sobre todo en Brasil, es el fichaje de Ryan por el Bournemouth. Este joven que después de lo que fue la aparición de Víctor Roque, de Hendrick, Estevao y demás, parecía llamado a ser el próximo gran talento de Brasil. La temporada pasada había tenido muy buenos números, 14 goles en el Brasileirao con solamente 18 años y estaba llamado a ser probablemente el próximo jugador brasileño a llegar al fútbol europeo. Si bien se había hablado de grandes equipos, finalmente el Bournemouth es el que termina pagando 29 millones de euros por él. La verdad, tampoco es una locura para los valores que se manejan hoy en día. Un jugador de 19 años, delantero, con tanto potencial, pagarlo menos de 30 millones de euros, me parece un muy buen fichaje. Un jugador que ya en su debut ingresó algunos minutos y dio una asistencia importante para ganar el partido, que llega a reemplazar a la figura que tenía el Bournemouth, que es Anthony Semenyo, que se fue al Manchester City, pero creo que tiene un jugador que si sigue creciendo como lo venía haciendo en Vasco, en nada puede llegar a valer el doble de lo que pagaron y un jugador que puede ser muy importante en el conjunto inglés. No solamente tienen que ser fichajes, sino también vamos a hablar de algunas sesiones muy interesantes. Y creo que la llegada de Ethan Nwaneri al Marsella es uno de esos casos. El futbolista inglés de apenas 18 años que la temporada pasada había aparecido como una de las grandes irrupciones en el fútbol inglés y sobre todo en el Arsenal, marcando varios goles, teniendo mucha continuidad. Pero que es cierto, en esta temporada había perdido bastante protagonismo y había jugado mucho menos, apenas 165 minutos en Premier, repartido en 6 partidos, nada prácticamente. Por lo cual se le buscaba un destino y un jugador que evidentemente tiene mucho potencial para seguir creciendo. Y que el Marsella, encima, un equipo francés que ya tiene una buena base, se lo termine llevando, creo que es un préstamo muy beneficioso para el conjunto francés. Es cierto, son solamente 6 meses, tiene un cargo de 1,5 millones de euros, pero digo, por 6 meses tenés un muy buen jugador que tiene todo para seguir creciendo. En sus primeros partidos en la liga francesa ya ha marcado su primer gol y creo que para el contexto del Marsella, para lo que es la Ligue 1, un talento como Nwaneri no todos los días puede llegar y es una muy buena posibilidad para aprovecharla. Atención a este que probablemente sea el más desconocido de la lista. Sin embargo, si vienen siguiendo lo que fueron las Copas del Mundo Sub-20, todo lo que es juveniles, seguramente lo tengan visto. El fichaje de Yassir Sabiri por el fútbol francés. Yassir Sabiri es un jugador marroquí que tiene apenas 20 años, delantero centro, que estaba jugando en el Famalicão de Portugal, que esta temporada había comenzado a tener bastante continuidad, en 12 partidos ya había marcado 4 goles, y el Stade de Rennes, que es un equipo muy inteligente, muy vivo y con un gran scouting, por eso siempre compra barato y después vende muy caro, lo acaba de comprar por 10 millones de euros.
Hasta ahí ustedes me dirán, ¿quién es Sabiri? Bueno, Sabiri es el delantero centro de la selección marroquí sub-20 que acaba de salir campeona del mundo. Fue goleador del torneo y en 30 partidos con la juvenil del conjunto africano tiene 19 goles. Es un delantero interesantísimo que lo pude ver y mucho durante el juvenil sub-20 y un delantero además con mucha personalidad. Sin dudas creo que llega a un gran entorno como es el Stade de Reims y si logra afianzarse, tener continuidad y confianza, creo que es un delantero que en las próximas temporadas lo vamos a ver estar dando un salto mucho mayor en su carrera. Otro fichaje que me parece muy interesante es la llegada de Ademola Lookman al Atlético de Madrid. Un conjunto colchonero que, es cierto, no para de gastar dinero, pero creo que acá ha estado bastante acertado. Por 35 millones de euros se lleva a uno de los jugadores más interesantes que podías encontrar en la Serie A, que hace varias temporadas en el Atalanta viene destacando y sacando mucha diferencia, que fue importantísimo, por ejemplo, para ganar la Europa League, marcando un hat-trick en la final nada más y nada menos, que la temporada pasada marcó 15 goles en 31 partidos en Serie A, y que es cierto, en esta temporada había bajado bastante su producción. No muy contento en el Atalanta, hace rato que se quiere ir, no llegaba ninguna oferta o ninguna era lo que satisfacía al conjunto italiano. Finalmente, de esta manera, se llega a un acuerdo para que por 35 millones de euros llegue al Atlético de Madrid del Cholo. Hay que ver cómo lo piensa, si lo piensa como un segunda punta para jugar junto con Sorloth y con Julián, si lo piensa para jugar más hacia la banda. Habrá que ver el Cholo porque el Cholo tiene unas ideas bastante particulares que pueden ayudar, pero también destruir jugadores. Pero creo que es un jugador muy interesante. Y la verdad que el Atlético de Madrid, dentro de lo que son las opciones de mercado, se lleva un futbolista que por 35 millones de euros puede llegar a ser mucho mejor en lo que es su rendimiento. Un jugador del cual se venía hablando hace rato que se iba a ir de su equipo, que solamente restaba saber cuál iba a ser su destino, que en un momento parecía tener todo arreglado con el Liverpool, que después parecía tener todo arreglado con el Chelsea, que después parecía que se metía el Real Madrid o el Barcelona, pero que finalmente se lo lleva el Manchester City, es el caso de Marc Guéhi. La verdad es un fichaje muy inteligente y cualquiera que se lo llevara iba a ser un buen fichaje. En el contexto que es un jugador de 25 años, capitán indiscutido en el Crystal Palace y hace muchas temporadas siendo de los mejores centrales de la Premier, habitué en la selección inglesa donde jugó y fue subcampeón en la última Eurocopa, y un jugador que estaba por vencer contrato. Entonces con esa ventaja a favor sabías que por poca plata lo podías sacar y que lo único que ibas a tener que hacer es ofrecerle un buen contrato. Bueno, el City es el que termina haciendo eso. Se adelanta a todos, le paga 20 millones de euros el Crystal Palace. Uno de los contratos más altos del equipo van a ir para Guéhi, 14 millones de euros por temporada o de libras esterlinas, en realidad que es un poco más. Pero al fin y al cabo, digo, por 20 millones de euros me parece que es un fichaje muy interesante, un fichaje muy inteligente, un fichaje que mejora y mucho la defensa del Manchester City y además te adelantás a todos los demás equipos que estaban esperando firmar un precontrato, que Guéhi termine su vínculo con el Crystal Palace y firmarlo libre, y por 20 millones de euros te lo asegurás. Y vuelvo a repetir, me parece que tenés uno de los mejores centrales de la Premier en la actualidad. Pero para mí, sin ningún tipo de duda, el mejor fichaje de esta ventana es una cesión. Es cierto, el de Guéhi es muy bueno, podría ser mejor inclusive que este, pero bueno, es una sensación particular mía. Creo que lo del Olympique de Lyon, consiguiendo el préstamo de Endrick, ha sido un fichaje sensacional. Un futbolista que tiene todo para ser un talento generacional, que lamentablemente en el Madrid no tiene lugar porque está Kylian Mbappé y además las lesiones le han jugado una mala pasada, pero que en el fútbol francés le sobra para hacer destrozos. Lo consiguen a préstamo por solamente 6 meses, parece difícil que se pueda quedar mucho más, salvo que el Madrid tenga pensado darle otro año más a préstamo, pero en estos 6 meses el Lyon va a poder competir en las competencias que está jugando, que es la Europa League, donde terminó primero nada más y nada menos, y va a poder intentar tener un muy buen papel en la liga francesa. Se llevan un delantero que en 3 partidos en la Ligue 1 ya ha marcado 3 goles, que en su único partido en la Copa de Francia ya ha marcado gol. Le sobra a Endrick para jugar en el fútbol francés y creo que el Lyon lo va a poder disfrutar y aprovechar mucho en estos 6 meses. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de los fichajes que mencioné? ¿Y qué otros movimientos les parecen que han sido muy buenos? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.